eh, la, la materia, pues al principio, en las primeras lecciones se dieron unas enseñanzas básicas con relación al bautismo. Entonces, en esta... Bienvenido, hermano. Dios lo bendiga. Muy bien. ¿Quién más está por ahí, además de la hermana María y la hermana Angélica? ¿Quién más se conectó por ahí? Manuel, hermano Manuel, bienvenido. Bienvenidos acá. Muy bien. Entonces, a partir de estas lecciones, pues se va a hablar de las dos únicas ordenanzas, ¿sí? El significado de cada uno de los requisitos que Dios enseña. La lección parte de hacer un reconocimiento de la motivación principal por la cual se debe obedecer al Señor. Entonces, esa motivación principal la encontramos en Juan capítulo 14, en el verso número 15. Debe ser la principal motivación. Juan 14, 15. Dice el Señor en su palabra: si me amáis, guardad mis mandamientos. Entonces, el aspecto principal que se quiere enfatizar en cualquier tipo de obediencia, pues es que debe estar fundamentada esa obediencia en el amor que Dios da. Sí. Dios demuestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros para que obedeciéramos primero al Evangelio. Entonces, es la primera obediencia que Dios quiere, está relacionada con el Evangelio del Señor Jesucristo, porque pues eso es importantísimo aclararlo, pues lo demás está expuesto ahí, pero es esencial complementarlo porque pues a veces se tienen otras motivaciones por las cuales se busca obedecer a Dios, pero la obediencia que es muy clara, muy claramente reconocida, está ahí. Si buscamos un respaldo a esa afirmación, pues la vamos a encontrar en 2 Tesalonicenses capítulo 1. Segunda a Tesalonicenses capítulo 1. ¿Por qué debemos obedecer? Por responder al amor que Dios nos da. Y la obediencia empieza por el Evangelio. Hay personas que se bautizan sin haber obedecido al Evangelio de Cristo. Entonces, vulneran el primer requisito, que está profundizado ahí, ¿sí? Hablando del candidato para el bautismo. ¿Sí? El bautismo que Cristo enseña tiene 4 requisitos no negociables. El primero, un creyente en Cristo. Segundo, un método correcto, por inmersión en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Tercero, un propósito correcto, aunque pues se pueden organizar de otra manera, el segundo y el tercero, porque el primero sí es indiscutiblemente primero, ¿sí? Y el cuarto, la autoridad de una iglesia. Entonces dice aquí, en 2 Tesalonicenses 1, podemos leer desde el 6, es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen ¿a qué? Al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición. Y eso pues es sensato porque Dios dio toda la vida terrenal para que la persona se arrepintiera y creyera. Suficiente oportunidad hubo.
excluidos de la presencia del Señor, ¿sí? Y de la gloria de su poder. Entonces, la eterna perdición está relacionada con estar fuera de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, ¿sí? Entonces, cuando una persona se ha arrepentido y ha creído en Cristo, lo que ha hecho es obedecer al Evangelio. No es cambiarse de religión, no es cambiarse de iglesia, no es cambiarse de denominación, no es ningún otro cambio. Es reconocer que Cristo murió por nuestros pecados, fue sepultado y resucitó. En eso consiste el Evangelio. En 1 Corintios 15, del 1 al 5, está definido el Evangelio. Muerte, sepultura y resurrección de Cristo. Evangelio significa una buena noticia, una buena nueva. Y la buena nueva es que Cristo pagó por todos nuestros pecados. La deuda que teníamos delante de Dios por nuestros pecados, Cristo la saldó, la pagó completamente, la de toda la humanidad. Pero pues, cuando no se responde al amor de Dios, pues no se puede obedecer al Evangelio. Porque es que Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún como somos pecadores, Cristo murió por nosotros, Romanos 5:8. Entonces, cuando el análisis que se hace de las ordenanzas del bautismo, pues hay que hacerlo como Dios lo muestra, en el orden que Dios lo muestra, ¿sí? Nada saca a una persona con bautizarse si no tiene la salvación en primer lugar. El candidato debe ser totalmente correcto, ¿sí? Una persona que, por ejemplo, está buscando, por decir algo con mucho respeto, en el Evangelio de la prosperidad material, solamente el Evangelio de la prosperidad material, pero no se le predica de Cristo, no se arrepiente, no cree en el Señor Jesucristo, no responde al amor de Dios, ¿sí? Entonces, muy básico el texto de Juan 3:16, de tal manera amó, ¿sí?, Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel, ¿sí?, que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna, ¿sí? Pues por eso es que es tan importante se parte de aquí, ¿sí? Una obediencia respondiendo al amor de Dios. No hay ningún otro interés que sea válido, sino responder al amor de Dios. Sí, de eso está llena la palabra de Dios, de enseñanza. Dios nos demuestra su amor para que nosotros, por el amor que Él nos da, pues empecémonos arrepintiéndonos y creyendo, y luego al obedecer, pues ahí sí lo hagamos también por amor. Entonces, la obediencia en el bautismo, en la ordenanza del bautismo debe responder a eso. Primero al Evangelio y segundo al amor de Dios, ¿sí? Luego, pues se hace una exposición sobre lo que tiene que ver con la inmersión. Bautizar esa palabra es transliterada, no fue traducida. Bautizar siempre significó inmergir, sepultar, sumergir. Nunca significó rociar. ¿Sí? El término rociar en el original griego es rantizo. El término original para bautizo es baptizo. Entonces, en lugar de traducirlo, lo que hicieron fue transliterarlo, porque como a partir de que se empezaron a presentar siglo II, siglo III, siglo IV, siglo V, enseñanzas erróneas con el bautismo, entonces al momento de traducir la Biblia, para no meterse en problemas, en lugar de colocar inmersión, lo que hicieron fue colocar bautizo o bautismo. No tradujeron la palabra correctamente. Igual que con la palabra iglesia, en vez de haber traducido asamblea, le pusieron iglesia. Muchas personas dicen, voy a ir a la iglesia y se están refiriendo a ir al edificio, por ejemplo. Sino una iglesia de Cristo es una asamblea, ¿sí? Una asamblea significa grupo de personas congregadas con Cristo como cabeza para ganar a otros para Cristo, ¿sí?, para edificarnos, o sea, para aprender más del Señor cada día y poder avanzar en el camino de santidad que Dios nos permite avanzar en la vida terrenal, ¿sí? Entonces, la enseñanza que Dios da con relación al bautismo, que es un símbolo, ¿sí?, pues es muy certera. Primero, un candidato correcto, arrepentido, creyente en Cristo, que quiera obedecer por amor, ¿sí? No debe ser un asunto de manipulación ni de excesiva presión. Si hay que invitar, sí, porque el Señor dice,
inste a tiempo y fuera de tiempo. Pero una cosa es invitar y otra cosa es manipular. ¿Sí? Que se puede manipular a las personas, pero cuando las personas están manipuladas, pues entonces llega un momento en que, como no actuaron por plena convicción, ¿sí? por responder al amor de Dios, entonces las cosas no se hacen de corazón, como se dice en términos populares. ¿Sí? Entonces, hay que tener en cuenta eso. ¿Sí? Hay muchas religiones que bautizan, y lo digo con respeto, con consideración. Católicos romanos bautizan niños, empezando por ahí ya están vulnerando, porque nunca Cristo mandó bautizar niños, nunca mandó a hacer nada con los niños diferente que a predicarles el Evangelio cuando ya tuvieron uso de razón, irlos preparando inicialmente. ¿Sí? El niño hay que enseñarlo a arrepentirse. ¿Sí? Cometió una falta, entonces necesitas arrepentirte, necesitas pedir perdón, necesitas ayuda de Dios primero y necesitas de Cristo, lentamente hasta que se lleve al niño a Cristo y después cuando ya tenga una edad adecuada, ahí sí puede obedecer en la ordenanza del bautismo. Entonces no, porque pues, no tiene plena conciencia de pecado, está contaminado con el pecado. Y si llega a morir, pues de ellos es el reino de los cielos y el Señor le aplica los méritos de la sangre del Señor Jesucristo expuesta en el madero de la cruz. Pero cuando ya hay uso de conciencia plena de pecado, pues ya es responsable de arrepentirse y de creer, ¿no? Para poderse ahí sí bautizar. ¿Cuál es entonces una edad pues, apropiada para el bautismo? La edad apropiada es la edad en que el niño ya tiene plena conciencia de arrepentirse y creer. Sí, normalmente debería ser mínimo unos 12 años aproximadamente, creo yo que los 12, 13 años sería como lo más aconsejable. No es lo mismo un niño, por ejemplo, en determinados lugares. Un niño en la ciudad tiene mucho más acceso al pecado, tiene mucho más acceso, ¿sí? Un niño en un lugar apartado, lejano, pues tiene otro tipo sí, sí es muy diferente, los grados de maldad, el estilo de vida. Es un pecador, pero no puede desarrollar el pecado, no lo va a desarrollar de la misma manera que lo desarrollaría aquí, donde tiene el pecado, los aparatos en todas partes, sí. Entonces hay que, pero ya, aunque la Biblia no da una edad precisa, sí debe ser una edad de plena conciencia de pecado. Actualmente se puede decir que aproximadamente a los 12 años se puede ya arrepentir, creer en Cristo y darle un tiempo prudencial para que no sea algo simplemente emocional, ¿sí? Emocional. ¿Sí? ¿Alguna pregunta ya, hermanas, hermanos? Estamos haciendo, pues, buscando mejor hacer una complementación de las lecciones que continúan ahí, que están relacionadas con las ordenanzas. La lección 32, lección 32, lección 33, 34, son lecciones que profundizan lo relacionado con las dos ordenanzas. En muchas congregaciones y a veces tristemente, pues a veces en las mismas iglesias de Cristo estas enseñanzas no son rigurosas. Las enseñanzas del bautismo y la cena del Señor deben ser rigurosas porque son los símbolos que Cristo ha dejado para el Evangelio, lo que Él estableció para simbolizarlos. Las dos únicas ordenanzas. ¿Sí? Congregaciones, por ejemplo, que se han desviado a hacer lavatorios de pies o tienen, por ejemplo, los ayunos como una ordenanza. Cuando el ayuno es una práctica voluntaria, es individual, debe ser secreta y debe ser de acuerdo, como dice la palabra de Dios. No es para, a raíz de todos los problemas que se presentaron en el Antiguo Testamento, pues en el Nuevo Testamento se estableció un orden, por ejemplo, para el ayuno. ¿Sí? Ahí claramente lo enseña la palabra de Dios en Mateo, capítulo 6, versos 16 al 18. Bueno, ¿quiénes más se han conectado? Bienvenido está la hermana María, la hermana Angélica, el hermano André, bienvenido hermano André.
Bien, Buenas noches al pastor y a todos. Dios les bendiga, bienvenidos. También está el hermano Manuel, bienvenido. ¿Quién más está? El hermano David está por ahí. ¿No? Bueno. Cuando ayunéis, básicamente el punto central del ayuno está relacionado con la abstención de alimentos en lo físico. En lo espiritual está relacionado con la abstención del pecado o de la injusticia. No seáis austeros, o sea, exagerados, dice Mateo 6:16. Como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros. La palabra demudar significa cambiar la fisonomía del rostro, o sea, demacrarlo. Para mostrar a los hombres que ayunan, de cierto os digo que ya tienen su recompensa. ¿Sí? Toda esa práctica que Cristo está mencionando ahí, pues fue una degeneración de lo que pues Dios permitía hacer en cierto modo en el Antiguo Testamento. Pero tú, entonces ahí está hablando individualmente, no dice, pero nosotros, pero la iglesia, pero ellos, no está hablando en plural, está hablando en singular, dice, pero tú, ¿sí? Segunda persona, singular, cuando ayunes, unge tu cabeza, se dirige a una sola persona, es decir, que arregle la cabeza, lava tu rostro, ¿sí? En términos populares, muy populares, podríamos decir, peine la cabeza, lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto y tu Padre, que ve en lo secreto, te recompensará en público. Estoy dando un ejemplo porque hay congregaciones que convierten el ayuno en una ordenanza cuando no lo es. Es una práctica espiritual que Dios recomienda con requisitos estrictamente ordenados por Dios aquí, individuales en lo secreto, ¿sí? Por situaciones especiales que puede haber en la vida de un creyente. Y a veces se relaciona solamente con sufrimientos o con peticiones. No, no puede hacer un ayuno también en gratitud, ¿sí? También lo puede hacer en gratitud. Es un momento especial en que la persona o uno puede abstenerse de unos alimentos básicos, ¿sí? Sin caer en exageraciones, ¿sí? Porque las exageraciones en el cuidado del cuerpo, pues traen o existe el riesgo de que se causen problemas. Una persona está ayunando muy continuamente, pues puede enfermarse, ¿sí? Eso no es, no es, no necesita tanta explicación, soy muy claro ahí. Doy un ejemplo de eso. Otro ejemplo que podríamos dar de cambios sería, por ejemplo, lo que mencioné anteriormente, el lavatorio de los pies, ¿sí? Cuando Cristo lavó los pies de sus discípulos, lo hizo para mostrar humildad, porque entre ellos había demasiada contienda en ese momento por quiénes eran los que iban a ocupar el primer lugar y quiénes iban a estar en ciertos lugares de privilegio, en fin. Y Cristo, pues, a raíz de eso, antes de tomar la cena del Señor, les lava los pies en demostración de humildad. En la cultura oriental, lavar los pies era un signo de cortesía. Las personas usaban sandalias, las calles estaban llenas de arena. Las personas cuando se desplazaban de un lugar a otro, pues obviamente llenaban sus pies de arena y de impurezas. La persona llegaba cansada, se le ofrecía un platón y si había una oportunidad, alguien en la casa le ofrecía un acto muy especial de bienvenida, de cortesía, lavando los pies. Ordenanza para la iglesia nunca fue. Entonces, esas dos lecciones, estas dos no me equivoqué, estas 4 lecciones, 32, 33, 34 y 35, hacen una profundización de las dos ordenanzas, el bautismo y la cena del Señor. Todo creyente en Cristo debe conocer muy bien los requisitos para un bautismo. Creyente en Cristo, que se haya obedecido por amor a Dios, por respuesta al amor a Dios,
el propósito de simbolizar la muerte, sepultura y resurrección de Cristo como del creyente, añadirse a la iglesia, que es el otro propósito, los que creyeron se bautizaron y se añadieron a la iglesia, y por inmersión, una sepultura, así como Cristo fue sepultado. Nosotros pues también, de alguna manera seremos sepultados, pero nuestro cuerpo no se va a quedar en esa condición, sino que algún día pues Dios nos va a dar un nuevo cuerpo glorificado, resucitado, así como Cristo resucitó entre los muertos. Y el último pues es la autoridad. Una iglesia de Cristo que venga de Cristo hasta nuestros días, que tenga realmente autoridad de bautizar. Respetamos profundamente todas las demás denominaciones, personas que realizan una cantidad de prácticas. Hay personas que se bautizan ellos mismos, porque pues hay textos en la Biblia donde hablan que fueron y se bautizaron, entonces pues ellos mismos van, dice cada uno se bautizaba, entonces hay personas que ellos mismos van y se sumergen y ellos mismos se bautizan. Cristo no enseñó eso, Cristo le dio autoridad a la iglesia y a quien oficia el bautismo. No sé si hay más preguntas, más comentarios. ¿Quién más se conectó por ahí? ¿Quién más está conectado? Perdón. No es con este tema, pero una duda que me surgió en estos días, si en el Antiguo Testamento se había decretado que existía la pena capital por diferentes motivos. Sí. En el Nuevo Testamento, ¿hay alguna referencia a que eso se pueda seguir sucediendo o no hay referencia a eso? Hay una referencia indirecta en Romanos capítulo número 13. Hay una referencia indirecta. Cuando Dios permite el principio de gobierno, ese texto ha sido tremendamente mal aplicado. Por ejemplo, en la Edad Media los reyes que abusaban de su poder decían, aquí yo puedo hacer lo que quiera, y citaban Romanos 13. Sométase toda persona a las autoridades superiores porque no hay autoridades sino de parte de Dios y las que hay por Dios han sido establecidas. Romanos 13, 1 dice ahí. Y en el 2 dice, de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Entonces, muchas autoridades políticas a lo largo del Nuevo Testamento utilizaron este texto para decir, aquí Dios es el que me puso y yo tengo la autoridad dada por Dios y con base en eso, pues ejercían el poder, ejercían el dominio, el gobierno, concentrado totalmente en una sola persona, el poder ejecutivo, el legislativo y el judicial. Un ejemplo de ello es que el rey decía que vivía, vivía, y quien decía que tenía que morir, moría. Pero cuando se cae en eso no es autoridad, eso es exceso de autoridad, o como utilizaríamos un término mucho más técnico, autoritarismo. Otros utilizan otro término, absolutismo, ¿sí? Que una sola persona gobernaba totalmente una sociedad y usaba el nombre de Dios utilizando este texto. ¿Qué es lo que realmente quiere decir? Aunque lo hemos dicho en varias oportunidades, pero es bueno volverlo a repetir. Dios permite el principio de autoridad o el principio de gobierno para que haya cierto orden en la sociedad, y como dice ahí en el verso número 3, los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien. La autoridad está relacionada con el bien. Un gobernante puede ser muy incrédulo, pero siendo criatura de Dios, algo de la bondad de Dios tiene. Entonces, por ejemplo, tendrá que respetar unas leyes básicas. Ahora se le dicen constituciones, anteriormente no se le decía así, pero ahora se le dicen constituciones, y entonces los delitos básicos, quitarle la vida a otra persona, ¿sí? Y todos los delitos que aparecen básicos en una constitución, ¿sí? Cuando en una sociedad la maldad avanza a un grado tal que la sociedad tiene que castigar
con pena de muerte, pues aquí está implícito en que una sociedad puede decir, Dios nos permite el principio de autoridad, siendo criaturas de Dios, aclarándolo, ¿no? Porque cuando se es creyente, pues obviamente hay temor de Dios y el grado de bondad aumenta significativamente, ¿sí? Porque hay temor de Dios. Hay sociedades que han tenido que permitir la pena de muerte, ¿sí? Aplicar la pena de muerte para poder detener en gran medida también el aumento del delito, ¿sí? No puede deducir eso y pues no está por ninguna parte vulnerando lo que Dios está diciendo aquí. Dice, las que hay por Dios han sido establecidas, o sea, personas que están en eminencia, que tienen autoridad, en otras palabras, que fomentan cierto grado de justicia, cierto grado de bondad. No 100%, porque solamente habrá justicia total cuando Cristo regrese. Pero ahora se necesita un grado de justicia, se necesita un grupo de personas, en el caso nuestro, en el que pues hay separación de poderes, por lo menos en la parte teórica, ¿sí? Unos gobiernan, administran el presupuesto, ejecutan toda una serie de programas, el Poder Ejecutivo, políticas públicas, como le dicen ahora, otros que hacen las leyes y otros que castigan a quien infringe la ley, que llaman técnicamente separación de poderes. ¿Para qué? Para que haya algo de bienestar, para que se fomente algo de bienestar, algo de bondad, y eso sí está relacionado con autoridad, ¿sí? Pero cuando en una sociedad, vuelvo a repetir, ¿sí? Sociedades, voy a poner un ejemplo clásico sin ánimo de nada, no estoy haciendo política ni nada de eso, solamente estoy tratando de mirar en detalle lo que Dios dice aquí, porque estos textos son no solamente complejos de explicar, sino también, sobre todo, de aplicar. Países o naciones como Estados Unidos han aplicado la pena de muerte, creo que no en todos los estados, hay unos estados en que no, y otros que sí, si no estoy equivocado. En general, la pena de muerte en Estados Unidos ha sido puesta para, ellos utilizan un término, disuadir a la población para que no cometa ciertos delitos atroces, ¿sí? Como los mismos asesinatos o como determinados delitos que son supremamente perjudiciales para la sociedad. Entonces hacen una equivalencia, ¿sí? Uno puede decir, sin temor a equivocarse, que de una manera indirecta, cuando una sociedad ve la necesidad de aplicar la pena de muerte, pues en cierto modo, sí, habría que hacerlo. Es bastante delicado porque no es tan fácil aplicarlo. Hay sociedades donde la administración de justicia es altísimamente desviada, es altísimamente corrupta, y entonces se aplica muy mal la pena de muerte. Ya en un asunto, digamos, personal, en lo que yo veo, sí, pienso que el principio del don de la vida le pertenece a Dios, y que si hay extrema maldad, pues hasta cierto punto se podría justificar, pero pues no, creo que es un asunto bastante extremo, ¿sí? Expresamente, directamente, literalmente, en el Nuevo Testamento no está autorizada la pena de muerte. Podríamos decir que muy excepcionalmente una sociedad la podría aplicar basándose en esto, pero cuando tiene pues unos niveles de pecaminosidad supremamente grandes y pues lo que se conoce como delitos atroces, ¿no? O de lesa humanidad, que le llaman ahora. Pastor, el ayuno puede congregacional. Hermano, pregunta aquí sí que si el ayuno puede ser congregacional. No, no debe ser congregacional. Sí. Dios, el Señor Jesucristo lo enseña individual. Sí. No es, o sea, primero no es una ordenanza a la iglesia del Señor. Es una práctica, pero es una práctica individual. ¿Sí? Congregacional no encontramos en la Biblia ejemplos donde el Señor Jesucristo ordene a su iglesia a ayunar como iglesia,
¿sí? Se debe enseñar, pues, por ejemplo, aquí nosotros en la escuela dominical, o a veces hay ocasiones donde hay momentos, se iba a enviar un misionero, entonces dice que ahí en Hechos capítulo 13 dice que ayunaron. Pues, ayunaron de acuerdo con lo enseñó el Señor. Ahí en la palabra de Dios ayunaron secretamente y con base en eso, pues se tomó la decisión de enviar unas personas, en el caso del apóstol Pablo, en Hechos capítulo 13 aparece ahí. Entonces, si hay que enseñarlo, no hay que, digamos, exagerar en la práctica, porque es decir, es algo excepcional, especial. Sí, claro. ¿Sí? En el Antiguo Testamento, por ejemplo, hay casos donde Dios reclama. Isaías 58. Miremos un caso de eso. Isaías 58. Primero no. Isaías 58. Dice, verso 1, Isaías capítulo 58, verso 1. Clama a voz en cuello, no te detengas, alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado. Es decir, Dios le está advirtiendo al pueblo, que me buscan cada día y quieren saber mis caminos como gente que hubiese hecho justicia y que no hubiese dejado la ley de su Dios. Me piden justos juicios y quieren acercarse a Dios. ¿Por qué dicen, ayunamos y no hiciste caso? Humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. He aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis ¿qué? Vuestro propio gusto y oprimís a todos vuestros trabajadores. He aquí que para contiendas y debates ayunáis y para herir con el puño inicuamente. No ayunéis, como hoy, para que vuestra voz sea oída en lo alto. Es tal el ayuno que yo escogí, que de día aflija el hombre su alma y que incline su cabeza como junco y haga cama de cilicio. Cilicio era un vestido rudimentario, de una piel de animal, por ejemplo. La piel de cabra es muy rudimentaria y se usaba para indicar que estaba en arrepentimiento. Y de ceniza, llamaréis esto ayuno y día agradable a Jehová. ¿No es más bien el ayuno que yo escogí desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo? ¿No es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa, que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano? Entonces nacerá tu luz como el alba y tu salvación se dejará ver pronto, e irá tu justicia delante de ti y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Entonces invocarás y te oirá Jehová, clamarás y dirá él, heme aquí, si quitares del medio de ti el yugo, el dedo amenazador y el hablar vanidad. Y bueno, ahora sigue hablando ahí sobre las prácticas, ¿sí? Porque una cosa es la forma y otra cosa es el fondo, ¿sí? Pues el libro de Isaías es un libro de una gran amonestación al pueblo, más o menos unos 700 años antes de Cristo. Y Judá estaba, o sea, la tribu de Judá, juntamente con Benjamín, estaba a punto de seguir el ejemplo de las 10 tribus del norte. Ellos cayeron, las 10 tribus del norte cayeron en manos de Asiria en el año 722. Y el rey Acaz estaba procurando la protección de Asiria, en vez de buscar de Dios. Entonces buscaban de los asirios o de los egipcios, ¿sí? Entonces, pues venía el problema de la prevención. Dios previene a través de Isaías, ¿sí? Que aquí se le advierte el cautiverio babilónico y ellos, sin embargo, pues no hacen caso, ¿sí? De todas maneras, fueron 70 años cautivos en Babilonia. Pero Dios se ocupa en advertirles, ¿no? Sean amonestables a través de Isaías, ¿sí?
lo que normalmente uno como ser humano hace, que tiene la tendencia a buscar falsas soluciones. Falsas soluciones. Pregunta, sí quedó absuelta la pregunta de la pena de muerte, hermano André. Hermanos. Sí, señor. Bueno, más preguntas, más inquietudes. Muchísimas iglesias del Señor Jesucristo se han empezado a desviar cuando no le dan suficiente importancia a la sana doctrina con relación a la salvación, al evangelio, al bautismo, a la cena del Señor. Se cambian enseñanzas que Dios deja y pues vienen las gravísimas dificultades porque un error trae a otro, viene otro error y luego otro. ¿Sí? Por ejemplo, en el caso de la parte de la autoridad humana, nosotros en la medida de las posibilidades somos llamados a respetar la ley humana solamente cuando una norma, una ley vulnera la enseñanza de la palabra de Dios, no estamos obligados a obedecer, como pasó con los apóstoles, que ellos cuando fueron amenazados para que no predicaran, ellos claramente dijeron, pues es necesario obedecer antes a Dios antes que a los hombres, ¿no? O, por ejemplo, leyes que hoy en día están relacionadas con lo que llaman, entre comillas, el matrimonio igualitario, que llaman, ¿no? Entonces, dos hombres o dos mujeres, o cualquier otro tipo de variación de esa enseñanza que la convierten en una ley, y pues ahí en esos casos, pues es muy claro que Dios no nos autoriza a nosotros ni a cumplir esas leyes, ni mucho menos a proclamarlas, ni a... No, hay leyes que van en contra de la palabra de Dios. Sí. China es un ejemplo, es un gobierno que impide la predicación de la segunda venida de Cristo. Allá están autorizadas las iglesias, pero es muy difícil predicar porque las enseñanzas primero tienen que pasar por el control del gobierno. Entonces, pues es apenas obvio porque pues como la segunda venida de Cristo enseña el triunfo final del Señor Jesús sobre la maldad y sus correspondientes juicios, entonces pues no quieren que el pueblo esté enterado de esas realidades espirituales que pues son realidades de fe, pero que controvierten el Estado en su forma de organización, ¿sí? Y así hay muchas naciones. Frecuente por las noticias escuchar que en determinado lugar de este planeta se persigue a quienes predican el Evangelio de Cristo. Nosotros actualmente pues no tenemos una persecución directa, ¿sí? Se nos permite la predicación del Evangelio, se nos permite la organización de las iglesias, pero eso no quiere decir que en cualquier momento no puedan surgir leyes, ¿sí? Busquen de una u otra manera pues impedir la predicación del Evangelio, ¿sí? O cualquier otro tipo. Hay sociedades donde si un líder espiritual, en el caso de un pastor, por ejemplo, se niega a casar a dos homosexuales, está infringiendo la ley y puede ser juzgado, puede ser acusado de cometer un delito. Eso es una forma de persecución, obviamente, ¿sí? Y pues es muy claro que pues nosotros como Iglesia de Cristo pues nunca obedeceríamos un tipo de norma de esas. Se nos acusa de discriminación cuando no es, ¿sí? Una expresión frecuente, ¿sí? Es que los cristianos son xenófobos, por ejemplo. Nosotros no es que le tengamos fobia a la persona homosexual, ¿sí? Lo que Dios sí nos enseña es a rechazar el pecado, a enseñar la verdad, que a una persona se le enseñe la verdad, que nunca va a poder ser feliz un hombre con otro hombre imitando a una relación de pareja, pues esa es la verdad que Dios enseña y esa es la verdad que no solamente Dios la enseña teóricamente, sino que está demostrada en la realidad. ¿Sí? Eso. Entonces hay que tener cuidado porque, pues, con el caso del bautismo,
caso del bautismo, pues me llega en este momento a la memoria personas que se enojan, se disgustan porque no se les permite, o sea, una iglesia de Cristo no les autoriza el bautizo porque no se han casado. Sí, aquí ha pasado que hay personas que están un buen tiempo, 6 meses, 1 año, 2 años, y después dicen, no, pues yo me quiero bautizar, pero pues no estoy casado, no estoy casada. Entonces, pues se le enseña la palabra de Dios, que es el creyente, los creyentes empezamos a andar en vida nueva, y lo que se simboliza en el bautismo es que vamos andando en vida nueva. Y si vamos andando en vida nueva, pues Dios nos va permitiendo y nos va ayudando a ir mejorando. Y si una persona vive en fornicación con otra persona, pues no está mejorando, sino está empeorando. ¿Sí? Entonces las personas se enojan, se disgustan, hacen, pues, es decir, toda una cantidad de críticas a veces, algunas de buena manera, otras de mala manera, pero pues como iglesia necesitamos mantenernos firmes en eso, ¿no? Inclusive hay iglesias de nuestro compañerismo que ya han cedido en eso, ya bautizan personas que están viviendo con una pareja y no se han casado, ¿sí? O sea, cuando una persona convive con otra persona sin haberse casado, pues es una fornicación, Dios lo enseña muy claramente, ¿sí? Porque pues no hay, aunque exista un compromiso verbal, y aunque pues obviamente Dios enseña en su palabra que el matrimonio es un pacto humano que se valida delante de Dios, ¿sí? Que se reconoce, que es un compromiso delante de Dios, pues hay que oficializarlo. Hay personas que dicen, no, yo me casé en tal par, me casó fulano, tal pastor me casó en tal iglesia, y nosotros nunca fuimos a la notaría, no quedaron casados ante la congregación de ellos, pero no ante la sociedad. ¿Sí? Es como si un niño nace y no se le tramita un registro civil, pues nació biológicamente, pero civilmente no ha nacido porque no tiene registro civil. ¿Sí? En todas partes donde se le va a brindar algún tipo de atención, le van a pedir un registro civil. Existe biológicamente, pero si no tiene registro civil, no existe socialmente porque no está registrado. ¿Sí? No se sabe cómo se llama, no, es decir, no. O sea, el principio de identidad parte de eso, de un registro civil. ¿Sí? La sociedad, en cierto modo, recoge algunos principios de la palabra de Dios en cuanto a la autoridad. Y la autoridad, pues, legal, en el caso de Colombia, es un notario, que es el que tiene autoridad de casar. Los pastores no tenemos autoridad de casar civilmente, tenemos autoridad de oficiar una ceremonia de testimonio delante de Dios para pues, reconocer ese pacto, ese compromiso que hace la pareja. Pero nuestras ceremonias no tienen efectos civiles, tienen efectos espirituales, que es otra cosa. De ahí la clara separación entre la iglesia y el Estado. ¿Sí? Lo de Dios, es celestial, es eterno, es válido delante de Dios, con algunos reconocimientos civiles. Así que cuando una pareja se va a bautizar, pues primero pues valida su matrimonio civil y después sí se casa. ¿Sí? Insisto que hay iglesias de nuestro compañerismo que ya no aceptan eso. Pues, se les invita a que se corrijan. A veces se demoran 5, 10, 15 años en corregirse, a veces no corrigen, tristemente. Muy bien. No sé si habrá alguna otra inquietud sobre estas lecciones del bautismo. Lo de la Cena del Señor también es bastante polémico porque pues... Perdón, pastor, sobre el bautismo, ¿en qué parte, una pregunta sobre si tiene que ser en un río de aguas corrientes o los bautisterios, ¿cómo está en la palabra de Dios, o sea, en la Biblia, específicamente ese tema? El tema está concluido en Juan capítulo 3. Primero, pues, el término bautizar significa sumergir.
la cantidad de agua que sea suficiente para sumergir a una persona es válida. Obviamente el bautismo de Cristo se realizó en el Jordán, dice que subió luego de las aguas. Si subió fue porque bajó, ¿sí? Es decir, había suficiente cantidad de agua para sumergir el cuerpo. Cristo no necesitaba ser bautizado, pero lo hizo por testimonio. Le dijo a Juan el Bautista que fue quien tuvo autoridad directa de Dios. Después se la daría a la iglesia, ¿sí? En Juan capítulo 3 dice que Juan, verso 23, 22, por ejemplo, dice, después de esto vino Jesús con sus discípulos a la tierra de Judea. ¿Después de qué? Después de haberse encontrado con Nicodemo, ¿no? Y estuvo allí con ellos. ¿Y qué hacía? Bautizaba. Juan bautizaba también en Enón, junto a Salim, porque había allí, ¿qué había allí? Muchas aguas. Y venían y eran como bautizados. Sí, como ese término bautizo, ahí en la lección se aclara eso, es una transliteración, no una traducción. Entonces, si uno utiliza el término correctamente, cada vez que dice bautizaba, hay que utilizar el término preciso. Sumergía. Estuvo allí con ellos y sumergía. Juan sumergía también en Enón junto a Salim porque había muchas aguas y venían y eran sumergidos. Entonces la respuesta concreta es donde haya muchas aguas. Si hay un río, si hay un riachuelo o cualquier otro cuerpo de agua, como le dicen ahora técnicamente, o en un bautisterio, o en una piscina, o en un tanque, ¿sí? Hay iglesias que pues construir un bautisterio es costosísimo, ¿sí? Es un costo alto construir un bautisterio, porque pues, hay que hacer estructura y todo ese tipo de cosas. Entonces, a veces las iglesias consiguen un tanque rectangular con suficiente longitud y altura para que la persona pueda ser sumergida, el candidato pueda ser sumergido y debidamente bautizado, ¿sí? Siempre, o sea, siempre vamos a encontrar el bautismo del Señor Jesucristo, como les decía ahorita. Ahí hay un ejemplo muy claro. Aquí en Enón, junto a Salín, había muchas aguas. Cuando Cristo se bautiza, le aparece el registro en Mateo capítulo 3, Mateo capítulo 3, versos 13. Mateo 3, 13. Dice, entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán. Y dice, ¿para ser qué? Sumergido, bautizado por él. Mas Juan se lo ponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió, deja ahora porque así conviene que cumplamos toda justicia. Juan el Bautista fue el primero que tuvo autoridad directa de Dios. Sí. Después la autoridad se le daría a la iglesia, o sea, a la asamblea. Dice que entonces le dejó. Y Jesús, después que fue sumergido o bautizado, subió luego del agua. Ahí había también una suficiente cantidad de agua. Los cielos fueron abiertos y vio al Espíritu de Dios que descendía como, o sea, es un símil, como paloma, ¿cierto? Descendía y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Ahí está la Trinidad de Dios, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. ¿Sí? Siempre que uno encuentra en la Biblia la ordenanza del bautismo, siempre la va a encontrar relacionada con sumergir y con muchas aguas. Si uno lee, por ejemplo, Hechos capítulo 8, para puntualizar, recordamos a Felipe y a Eunuco, ¿cierto? Hechos 8, verso 37. Hechos 8, 37. Felipe dijo, Hechos 8, 37. Felipe dijo,
Si crees de todo corazón, primer requisito, creyente en Cristo, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Por eso al candidato siempre se le pregunta, ¿ha creído usted en el Señor Jesucristo como su único y suficiente Salvador personal? Y la persona dice, sí, he creído, como a mí. Y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua. Descendieron ambos al agua, o sea, inmersión. Como Felipe era un diácono de la iglesia de Jerusalén, pues tenía autoridad de bautizar y lo hizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, le bautizó, les sumergió, ¿sí? Porque era la fórmula que Cristo les enseñó. Cuando subieron del agua, se subieron porque habían bajado. El Espíritu del Señor arrebató a Felipe. Pues ahí se cumplían los 4 requisitos. Candidato correcto, creyente en Cristo, un propósito correcto, simbolizar el Evangelio, la muerte, sepultura y resurrección de Cristo por la inmersión, y al sacarlo se simboliza la resurrección, ¿sí? Se añade a la iglesia de Jerusalén, y la autoridad, como ellos eran perseguidos, pues recibieron autoridad de la iglesia de Jerusalén. Y eunuco no le vio más y siguió gozoso su camino. Siempre vamos a encontrar que bautizar es sumergir. Eso no tenía discusión en el primer siglo. Fue a partir del segundo siglo, tercer siglo ya, a raíz de tanta persecución y de tantos problemas que se presentaron. Inclusive cuando ya el Imperio Romano convocó a todos los pastores, algunos se unieron con el Imperio Romano, las verdaderas iglesias nunca se unieron con el Estado, y entonces a partir ya del siglo III, siglo IV, se empiezan a rociar, ¿sí? Rantizo, rociar. No es así, porque el símbolo debe ser preciso. Si uno lo comparara con una señal de tránsito, la señal de tránsito tiene que ser clara, precisa, porque si no es clara y no es precisa, pues puede generar accidentes. Lo mismo pasa con los símbolos que utilizamos los seres humanos en la supervivencia humana. Leer y escribir exige símbolos precisos, ¿sí? Las ciencias exactas exigen símbolos precisos. Muchas de las ciencias humanas exigen símbolos precisos. Es que Dios no es ajeno a la manera como nosotros aprendemos, ¿sí? Porque entonces nos confundiría, digamos. Dios no es un Dios de confusión, es un Dios de precisiones, ¿sí? Ahí no hay tonos grises, ahí o es o no es, ¿sí? Afortunadamente, pues en eso nuestras iglesias todavía, pues la gloria para el Señor. Conservamos una serie de principios y de prácticas que se han mantenido a lo largo de los siglos, ¿sí? A veces hay desviaciones, a veces hay errores, porque pues las iglesias también están compuestas por humanos, somos humanos, a veces nos equivocamos, pero el asunto pues es que si uno comete una equivocación, pues hay que corregirse. ¿Algo más, hermanos, sobre esto? Bueno, la otra parte, que es la de bibliología, avanzamos hacia la lección número 5. Hay toda una